Muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a este curso introductorio del hipertiroidismo. En este curso vamos a ver cómo es la enfermedad en general y vamos a hablar sobre todo de la patogenia. Para otro curso más específico vamos a hablar de diagnóstico y de tratamiento de esta enfermedad, pero considero que lo primero que tenemos que hacer es tener muy clara esta enfermedad, en qué consiste, cómo se puede detectar y qué podemos hacer desde casa para verla y entonces ya poder actuar, que lo veremos en otro curso, ya os digo, más dirigido al diagnóstico, porque estos cursos de enfermedades en concreto los quiero dividir bien para que quede bien estructurado y se entienda sobre todo cómo es esta enfermedad, cómo hay que verla en global. Entonces empezaremos con este curso y veremos 10 clases como siempre. Recordad que tenemos otros cursos disponibles en la web, otros cursos que quizá en algún momento de este curso os recomendaré que podéis ampliar información, pero este curso será completo para que podáis entender cómo es esta enfermedad. Yo soy Esther Mercadé, que no me he presentado, y vamos a empezar a hablar del hipertiroidismo felino. Pero antes de empezar me gustaría que recordáis sobre todo que estos gatos que veis aquí son gatos que yo he palpado, que yo he tocado, que yo he tenido físicamente delante, que yo he tratado en consulta y que son gatos a los cuales realmente les puedo dar recomendaciones específicas delante de cualquier enfermedad. Por ejemplo, si estos gatos, alguno de ellos hubiera tenido hipertiroidismo, que en este caso no es. Algunos gatos han tenido diabetes, otros han tenido acromegalia, otros han tenido un montón de cosas más, pero en estos casos aquí no hay ninguno. En el caso que os comento, os digo esto porque más que nada es importante que recordéis que todo lo que aprendáis en estos cursos es una información que tenéis que tener clara para poder detectar cosas en vuestro gato, pero que para poder actuar realmente y tratar una enfermedad como por ejemplo el hipertiroidismo con una medicación o con un proceso quirúrgico específico, habrá que tener a vuestro gato delante. Así que es importante que busquéis siempre a vuestro veterinario felino de confianza, que sea quien os diga lo que hay que hacer en cada momento a vuestro gato, porque no pretendo aquí con estos cursos que ya diagnostiquéis vosotros mismos y tratéis vosotros mismos a vuestro gato. Siempre hay que pasar por un profesional veterinario, así que la idea es que busquéis a vuestro veterinario felino de confianza. Si no tenéis ninguno en la zona, me podéis consultar. Tenemos mucha red de contactos en gente del Genfe o cualquier grupo de medicina felina. Así que esta es la recomendación antes de empezar el curso, que tengáis claro que vuestro veterinario felino de confianza será quien os dará específicamente las recomendaciones para vuestro gato en cada caso. Y ya he hecho este pequeño disclaimer inicial de los cursos, que quiero que quede claro, vamos a hablar de qué va a ser y en qué va a consistir este curso concretamente. Primero vamos a ver este índice en el cual en la clase de hoy, en la primera clase, vamos a hacer una introducción al curso, una introducción a la enfermedad y a de qué estamos hablando en concreto cuando hablamos de hipertiroidismo. En la siguiente clase, en la clase número 2, hablaremos de esta glándula tan importante del organismo y tan pequeñita que se llama tiroides y que va a ser la que nos va a traer de cabeza en todo este curso. Vamos a hablar de cómo es físicamente. Luego, en la clase número 3 veremos la fisiología, es decir, cómo funciona esta glándula tiroides, cómo funciona cuando funciona bien, obviamente. Luego vamos a hablar ya de las implicaciones que tiene el metabolismo tiroideo y qué es en sí esta regulación del organismo. Y vamos a hablar en la siguiente clase de la regulación hormonal y la retroalimentación, es decir, cómo esta tiroides está siendo activada o desactivada según la situación general del cuerpo. Luego tendremos 2 clases que las he dividido para que fueran un poco más digestibles de lo que es la patogenia, es decir, de dónde viene esta enfermedad, y aquí también introduciremos los síntomas que vosotros podéis detectar en casa que os pueden hacer pensar que vuestro gato pueda tener hipertiroidismo y por lo tanto necesitar una visita a vuestra veterinaria felina. En la clase número 8 hablaremos de factores de riesgo y causas, que ya veréis que son causas entre comillas del hipertiroidismo,
Y por último, en las últimas clases veremos cómo afecta esta enfermedad de no tratarse, porque veréis que quizá en algún momento nos plantearemos no tratarla y veremos qué puede pasar si la tratamos y si no la tratamos y por qué nos podemos plantear esto de no tratarla. ¿Quién quisiera no tratarla? ¿Es el veterinario? ¿Es el gato? ¿Es el cuidador? ¿Quién no le gustaría que esta enfermedad se resolviera? Lo veremos esto en estas últimas clases y finalmente en la última haremos una conclusión, un resumen del curso para que queden claros todos estos conceptos que hemos visto, porque este curso va a ser bastante intenso. Vamos a empezar con la primera clase, esta bienvenida, esta introducción del curso, y en esta clase lo que pretendo es que nos queden claras las bases, que veamos qué es el hipertiroidismo felino, veamos cómo es en humanos, cómo es en perros, si es que es diferente de los gatos, que ya os spoileo que sí, que es muy diferente el de perros que el de gatos. Y realmente lo que quiero resaltar es que el diagnóstico y el tratamiento lo veremos en otro curso, pero durante este curso os iré dando algunas pinceladas o algunas pequeñas pistas de por dónde va a ir sobre todo el tratamiento. Y a la vez que hablemos de síntomas, ya os podéis imaginar que hablaremos un poco también de diagnóstico. Pero insisto en que lo primero es que queda muy clara en qué consiste esta enfermedad y que en el momento en que, sí, espero que no, en el momento en que vuestro gato se haya diagnosticado de hipertiroidismo, ya os venga en la mente 4 cosas muy claras que quiero que estén siempre presentes, y no son el tratamiento ni el diagnóstico, sino son en general cómo es esta enfermedad y qué importancia tiene en el organismo. Así que vamos a empezar hablando de qué es esta tiroides. Luego hablaremos en la siguiente clase más de la anatomía, porque ya os digo, esta imagen de esta tiroides es una tiroides humana y fijaros bien en cómo es, porque luego en la clase siguiente veremos que es diferente de la de gatos. He puesto esta aquí porque hoy hablaremos también un poco de la enfermedad en humanos y en perros. Así que este órgano, esta glándula, tiene una forma así de mariposa, como veis, tiene 2 pequeñas alas. Os podéis imaginar que es algo que está envolviendo la tráquea, que es este tubo central por el cual respiramos todos los mamíferos terrestres, todos los animales terrestres, no sé, en general los gatos y los humanos al menos sí. Y esta glándula, esta tiroides, lo que hace básicamente, muy, muy sencillo y muy simplificado, luego entraremos más en detalle, es producir hormonas. Produce la hormona T4, que se llama tiroxina, y la T3, que se llama triiodotironina. Son 2 hormonas diferentes, T3 y T4, y la T4 es la que normalmente más nos guiará en el diagnóstico, pero ya lo veremos más adelante. Esta glándula se alimenta de yodo, es decir, necesita yodo para poder fabricar esta T3 y T4. Sobre todo nos queda claro esto del yodo en el nombre de la T3, se llama triiodotironina, es decir, que tendrá 3 moléculas de yodo. Muy simplificado, ¿eh? No voy a entrar en bioquímica aquí porque me parece que no es necesario precisamente para entender la enfermedad, pero sí que quiero que quede claro que esto es lo que hace la tiroides. ¿Qué pasa con el hipertiroidismo? Pues que esta glándula está hiperactivada, una hiperfunción de esta glándula. Entonces tenemos mucha T4, mucha T3 y en general un aumento del metabolismo. Luego hablaremos de qué significa esto de aumentar el metabolismo en el cuerpo del gato, qué implica para nuestro gato que su metabolismo esté aumentado. La buena noticia de esta hiperactividad o este hipertiroidismo es que se debe normalmente a un crecimiento benigno, se debe a que esta glándula está creciendo más de lo normal. Luego lo veremos en alguna imagen, veremos cómo es esto y sobre todo en el momento del diagnóstico esto se va a palpar y nunca mejor dicho. Pero la buena noticia, como os decía, es que este crecimiento es benigno, que no estamos hablando de un tumor maligno, al final es un tumor o es una tumoración benigna de la tiroides. Luego hablaremos del nombre de cada una de estos tumores, de los benignos y los malignos, pero quedaros con que no es algo sumamente grave porque no nos va a dar muchos problemas. Cogedlo esto entre comillas, pero me refiero a que si pensamos en que tenemos un órgano que está creciendo más de lo normal, automáticamente pensamos en que esto pues va a ser un tumor grave, va a provocar una serie de metástasis quizás.
No es el caso, no es el caso del hipertiroidismo, porque en el 98% de los casos este crecimiento va a ser benigno. Y los signos típicos que vamos a ver en un gato y cosas que muy rápidamente podéis detectar en vuestro gato es que baja de peso, aunque está incrementando el apetito. Es decir, muchas veces vemos síntomas inespecíficos en los gatos como menos apetito y por lo tanto menos peso, pero aquí no, aquí el apetito, el hambre de nuestro gato puede estar aumentado de una manera incluso exagerada, luego lo veremos, y impropia por lo que sería un felino en cuanto a su comportamiento normal, de comer comer muchas veces pero poca cantidad. Vamos a perder un poco esto de la poca cantidad en los gatos con hipertiroidismo, y pese a que están comiendo muchísimo con un hambre muy voraz, están perdiendo peso. Y esto va a ser lo que realmente quiero que os haga sospechar en vuestro gato, que vuestro gato se está adelgazando, no solo a nivel de grasa, porque a veces esta bolsa matricial que tienen muchos gatitos no la pierden, pero sí que empezamos a notar huesos, empezamos a notar costillas, empezamos a notar la columna vertebral, y nuestro gato come perfectamente, incluso come tan rápido que a veces vomita, como os pongo aquí, hay vómitos y a veces diarreas, estos a veces sí, a veces no, pero sobre todo los 3 síntomas que vemos más evidentes es que un gatito está perdiendo peso pese a que está comiendo mucho y pese a que está muy activo y muy feliz. Es decir, no es la típica enfermedad en que el gatito se queda sin moverse, sin comer y empieza a perder peso y a adelgazarse de manera muy rápida. Al contrario, sí que se adelgaza, pero está muy activo, está muy bien. Es una enfermedad en la que generalmente no preocupa a los cuidadores, no hace saltar la alarma si no fueran por estos vómitos o estas diarreas, porque tenemos un gato mayor, un gato de 10, 12, 15 años, que está fenomenalmente bien. Está que no parece que tenga 15 años. Y quizás esta es la frase más habitual en el momento en que los veterinarios felinos empezamos a sospechar de esta enfermedad. Es un gatito que no parece que tenga la edad que tiene. Y para bien, porque parece que esté mejor. Entonces, es complicado porque partimos de una poca preocupación por parte del cuidador, porque no porque no quieras, o sea, no porque no se quiera, sino porque no es una enfermedad que degrade al gato en cuanto a que no se mueve y todo eso, sino que el gato está muy feliz, está muy contento, come bien, está muy pichi, así que bueno, hay que estar atentos a esto, sobre todo a esta bajada de peso. Para mí es el síntoma más claro. Y en sí, la importancia de este hipertiroidismo es que, bueno, vamos a tener una prevalencia variable, y según en qué país viváis, puede haber una prevalencia más o menos menor de detección. Y por eso un poco los puntos suspensivos, porque no es realmente una prevalencia real hasta que no se comprueba con estudios, pero sí que es una prevalencia de sensación, de decir, bueno, a mí me preguntan ¿y cuántos gatos hipertiroideos veo al año? Bueno, pues en general pocos. Veo más gatos con enfermedad renal, pero la verdad y sobre el papel es que en España el 10% de los gatos senior son hipertiroideos, comprobados con analítica, ¿de acuerdo? No sensación de, sino realmente ya diagnosticados de hipertiroidismo. Luego veremos a qué edad consideramos esto de senior y este 10% en general, cómo varía, porque quizás sea un poquito más, un poquito menos. Pero este entre 1,8 y 40% no es un error, es real, y está comprobado que esta prevalencia está en aumento, no porque haya más casos, sino porque se mira más, hay un tratamiento y una detección más precoz. Entonces estos gatos están como aflorando más, pero en general ya estaban aquí. Y en el momento de descubrir esta enfermedad, el primer veterinario que descubrió esta enfermedad, que fue el doctor Peterson, bueno, en ese momento la prevalencia era menor, se empezaba a ver, pero la verdad es que él mismo ha ido viendo en todos estos años que el hecho de buscar más esta enfermedad te la hace encontrar más.
no es que sea paradójico, al contrario, me parece muy intuitivo, pero es algo que hay que tener en cuenta como veterinarios, como profesionales. Tenemos que pensar que el hipertiroidismo no nos dará la cara, más bien va a ser una enfermedad que se esconda. Y no va a ser una enfermedad que nos dé un síntoma claro de, ostras, un gato llegas y lo ves con hipertiroidismo. Bueno, puede ser sobre todo por la edad y porque cada vez estamos nosotros más entrenados y ya puedes empezar a olerlo. Pero desde luego el propietario, el cuidador no te dirá, creo que mi gato tiene hipertiroidismo, así que como sí que te puede decir, mi gato va cojo o mi gato creo que puede tener algo en la orina porque orina mucho más. Esto sí que puede ser algo que resalte al cuidador, pero el hipertiroidismo va a ser algo que no para nada va a resaltar. Así que es importante que nosotros, los veterinarios felinos, lo tengamos en cuenta y que vosotros, si estáis viendo este curso, también podáis estar sobre todo atentos a estos síntomas que hemos dicho, esta bajada de peso con incremento de apetito, porque va a ser lo que sí que os va a llevar a llamar y decir, creo que a mi gato le pasa algo. Si mes no, como decimos en catalán, no sé ahora cómo decirlo en castellano, pero al menos, sí, bueno, diríamos, al menos algo le pasa. No sé si es hipertiroidismo o no, pero no es normal que mi gato baje de peso, pero esté comiendo de la manera que come. Así que es importante que se mire más, pero que también vosotros estéis más concienciados de que esta enfermedad existe. Existe una enfermedad en la que el gato está bien y en cambio está enfermo. Y cuando pasas a tratarlo, cuando pasas a hacer que este gato deje de ser hipertiroideo, el gato está peor. Y esta es como la batalla, la lucha, la gran guerra que tenemos contra esta enfermedad y que tenemos que dejar bien claras las expectativas a los cuidadores, y es que cuando tratemos esta enfermedad, que hablaremos más de esto en otro curso más específico de tratamiento, el gatito va a verse como realmente estaba, es decir, como se ve un gato de 15 años. Esto puede ser contraproducente a la hora de hablarlo con un cuidador, pero al final tenemos que tener claro, y lo veremos a lo largo del curso, que el gato está falsamente bien. No está bien, está hiperactivado y eso le hace parecer estar mejor de lo que está. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta que cuando tratamos este gato estará peor, entre comillas, porque realmente estará mucho mejor, tendrá una enfermedad controlada que no le estará provocando todos los problemas a largo plazo que provoca el hipertiroidismo de no ser tratado. Así que si vemos un gatito como este, que, bueno, está realmente muy activo, está bueno, con sus aventuras y desventuras, que esto los gatos parece que no puedan acabar de bajar, pero sí que finalmente ha bajado. Un gato con este nivel de actividad que vemos aquí de 15 años, bueno, puede ser, pero quizá nos tiene que hacer sospechar que hay algo que no cuadra, ¿vale? Así que es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo es el hipertiroidismo en otras especies? Me gusta recalcar estas cosas, me gusta hacer estas comparaciones para que, pues, si conocéis a alguien con hipertiroidismo, podáis también hacer esta comparativa y ver cómo es, porque me parece muy curioso. Y es que tanto en perros como humanos es menos frecuente el hipertiroidismo y es más frecuente el hipotiroidismo. Es decir, si, como hablaremos en breve, el hipertiroidismo consiste en una activación de esta tiroides de manera exagerada, en el hipotiroidismo tenemos una desactivación, una inactividad de la tiroides también de manera anormal. Así que en perros y en humanos veremos pocos hipertiroidismos, quizá más en humanos que en perros, y sobre todo tendremos muchos casos relativamente, pero más casos de hipotiroidismo que de hipertiroidismo. En otros felinos, pues en leones, tigres, etcétera, la verdad es que la prevalencia es desconocida. He estado buscando artículos porque a mí sí que me picaba la curiosidad. Quizá esto no es algo que sea frecuente de preguntarse, cuántos tigres hipertiroideos hay en el mundo y cómo les afecta, pero a mí me picaba la curiosidad y lo estuve buscando y realmente no hay una prevalencia de esto. Me imagino que es normal, teniendo en cuenta que esta enfermedad, como no provoca cambios evidentes físicamente en estos
o sea, no es que no sean evidentes, sino que no les empeora la calidad de vida, al menos al principio, pues bueno, es una enfermedad que no mata directamente, con lo cual puede haber muchos gatos grandes, muchos felinos salvajes que tengan esta enfermedad y que no estén teniendo ningún problema a simple vista de momento. Así que vamos a terminar ya esta primera clase del curso y lo que me gustaría mucho sobre todo es que os quedara claro que es una enfermedad en la que vamos a tener que un poco rascar, sobre todo vosotros en casa, y quererla ver, porque el gato en general está muy bien, está comiendo, está bebiendo, está activo, está feliz, está que no parece que tenga la edad que tiene. Recordad que esta quizá es la frase más típica que yo escucho cuando algo acaba en hipertiroidismo. No parece que esté con 15 años de edad, parece más joven, parece que tenga 5, 10 años de edad. En cambio, este gato no está tan bien como parece. Y aunque la causa suele ser benigna en un 98%, es decir, para mí la causa es benigna, excepto este 2% como máximo en algunos estudios un 3%, hay que tratarla porque si no todas las consecuencias que va a tener a largo plazo y que veremos en las siguientes clases van a perjudicar muchísimo el organismo. Así que para mí, aunque luego os haré esta pregunta en otra clase, os preguntaré tratar o no tratar, sin duda alguna para mí hay que tratar esta enfermedad. Así que bueno, dejamos aquí la clase de hoy. En la siguiente clase veremos la anatomía concreta de esta glándula tiroides en gatos. Acordaros que os he enseñado una tiroides humana y bueno, un dibujo de una tiroides humana y veremos más en profundidad cómo es esta tiroides de gatos y por qué tenemos que buscarla bien, porque en general no se va a notar. Espero que os haya gustado esta primera clase y nos vemos en la siguiente. Adiós.